Prueba de BPH positiva para los tipos 16 y 18 son las que tenían el mayor riesgo de hacer una lesión preinvasora en los siguientes 10 años. Un gran riesgo, porque son los tipos más agresivos, probablemente mejor equipados biológicamente para producir precáncer y cáncer en 16 y 18. Esto permite extender el intervalo entre intervenciones de tamizaje. Si tenemos una prueba confiable que nos permite decir esta señora negativa no va a hacer precáncer en los siguientes 5 o 10 años, podemos citarla para repetir la prueba ya no en 1 año, ni en 2, ni en 3, probablemente en 5 años y a veces en 10 años. Incluso hay algunos que sugieren que bastaría en países pobres hacer una sola prueba utilizando la tecnología de BPH una vez en la vida, a los 35 años de edad. La siguiente. Y esta es la curva que mostró también Oscar Galdós en Tati, y que se repite en muchas partes del mundo. El pico de la infección está en jóvenes de 20 a 25 años. La mayoría de ellos lo limpian en un lapso no mayor de 2 años, y la persistencia de la infección se queda en un aproximado 10% de la población infectada, que sobrepasa los 30 años de edad. De manera que si uno empieza a hacer tamizaje a esta edad de 25 años con la prueba del papilomavirus, va a tener una gran cantidad de falsos positivos, entre comillas. Es decir, mujeres que tienen el virus y que nunca van a hacer un precáncer ni nunca un cáncer. De manera que para que sea más costo efectiva esta prueba de tamizaje tendrá que empezarse a hacer a partir de los 30 años de edad, ¿no? Donde está realmente el grupo que tiene la infección persistente, que ese es el real factor de riesgo para hacer cáncer. Entonces, una de las recomendaciones es, si va a hacer tamizaje con prueba del papilomavirus, empiece a los 30 años de edad. La siguiente. Pero, como les dije, esta prueba identifica a las mujeres que tienen el ADN del virus en un cuello, que tenga o no tenga lesión precancerosa o cancerosa. Entonces va a haber un porcentaje de estas mujeres que están en la base de la pirámide que no van a hacer cáncer nunca, a pesar de tener un virus de papiloma en el cuello, incluso un virus de alto riesgo. Entonces se va a requerir un segundo test, una segunda prueba que identifique mejor al subgrupo de mujeres que sí tienen riesgo de hacer cáncer del cuello del útero. La siguiente. Y entonces, brevemente, ¿cuáles son los métodos que pueden buscar el papilomavirus a través de la detección del ácido desoxirribonucleico? Básicamente hay 2 grupos: aquellos que buscan el ADN y amplifican el ADN, y esa es la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Y otros que no amplifican el ADN sino la señal. Entonces producen hibridización del ADN y luego lo marcan con una enzima y que cuando se le pone el sustrato produce luz. Lo que amplifican es la señal lumínica, y ese es el método que más se usa ahora en el mundo, que se llama captura del híbrido. La siguiente. Reacción en cadena de polimerasa amplifica el ADN, amplifica la señal, es decir, el ADN, no la señal sino el blanco, el ADN. Y es posible incluso en células que tienen 1, 2, 3 copias producir una gran cantidad de las mismas copias de ADN a través de la reacción en cadena de polimerasa, a manera de una fotocopiadora. Se produce una gran cantidad que luego servirá para identificar qué tipo de virus es. La siguiente. En cambio, la captura de híbridos, que es la técnica más usada en el mundo, consagrada por cientos de miles de pruebas y la única aprobada por el FDA, lo que amplifica es la señal, la siguiente, y que no permite tipificar. Simplemente nos dice hay un virus de alto riesgo o no, pero no permite luego hacer tipificación. Y luego viene el otro grupo que les dije de biomarcadores moleculares, los cuales ya tratan de identificar si ese virus, ese ADN del virus, no está simplemente ahí como ocioso, sino que está actuando y que está modificando esa célula hacia la malignidad. Entonces, porque podríamos tener un ADN ocioso en una célula del cuello del útero, pero haciendo nada. Entonces tratan de identificar los pasos que siguen a la presencia del ADN, que son la transcripción, por ejemplo. La transcripción de este mensaje codificado por el virus, que se manifiesta a través de un ARN mensajero, por ejemplo, o con la formación de los eventos posteriores a la transcripción. Y esos son los biomarcadores moleculares, y que tendrían lugar en esta parte de la historia natural. La siguiente. Acá tiene una lista de los biomarcadores. Como les digo, puede ser el ARN, buscar el ácido ribonucleico mensajero, de las oncoproteínas, de los oncogenes C6 y E7, que son los que producen realmente transformación maligna. El P16 es otro biomarcador interesante. La siguiente. Y que se puede utilizar a través de inmunohistoquímica. Vean ustedes en este NIC3, la lesión preinvasora ocupa todo el espesor, pero tiene una gran cantidad de proteína P16, lo cual nos permite decir este precáncer sí tiene gran potencial de avanzar hacia cáncer y podemos ser más agresivos en manejar a esa mujer. De manera que los biomarcadores van a tomar un lugar más preeminente cada vez
en este proceso de seleccionar a las mujeres que tienen riesgo de ir a cáncer. La siguiente. ¿Cuál es el problema de las pruebas de papilomavirus? Ya sabemos que son buenas, que son sensibles. ¿Cuál es el problema? El problema es el costo. Así como la vacuna, el problema de la vacuna actualmente es el costo, pero el problema del papilomavirus, la prueba, es el costo. Y en Perú, más o menos debe costar $80 hacer una captura del híbrido, ¿no? Y si uno quiere tipificar, hay que agregarle otros $100 probablemente. De manera que, con esto en mente, se asoció a la industria, en esa época la empresa Daijin y PATPAT, que es una ONG que tiene base en Seattle, en Washington, y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y con una buena inversión de millones de dólares, transformaron la captura híbrida clásica en este nuevo test, que se llama el KERE-HPV, y es que es un test que se basa en la captura del híbrido, busca el papilomavirus, pero es rápido, barato y sencillo. Rápido porque en menos de 3 horas uno tiene el resultado. Barato porque va a costar menos de $5 la prueba. Y sencillo porque ha simplificado la cantidad de equipo que se necesita. Puede utilizarse en áreas rurales utilizando una batería de carro. Los reactivos son de colores, como pueden ver ustedes acá, para ser fácilmente identificados y evitar las confusiones. La siguiente. Y vean ustedes que se probó primero en China y en la India, y estos trabajadores no son biólogos, ni mucho menos, pero rápidamente aprendieron el método y pudieron procesarlo sin mayores